Guanajuato, viajero del alma, que el 2 de noviembre te ha de llamar. Día en que México recibe a sus muertos y con cempasúchil los vamos a honrar. Los tapeteros pintan la vida y recuerdos con acerrín de colores. Cada figura encierra la historia de un pueblo que nunca olvida sus amores. Hola amigos, bienvenidos a este podcast titulado Manos que Escuchan. Y el día de hoy pues vamos a arrancar este proyecto, por eso me acompaña el licenciado Pedro Chacón, presidente de Manos Unidas de Guanajuato, porque vamos a platicar con ustedes detalles sobre el tapete de la muerte, la historia y lo que viene para este proyecto que cada vez se va consolidando más en la ciudad de Guanajuato. Pedro, bienvenido. Gracias, Vero. Pues sí, efectivamente, hace ya 18 años que iniciamos con esta aventura. Estaba muy niña. ¿Te acuerdas cómo inició esto del tapete? Fue muy interesante. No sé si recuerdas cuándo nació. Sí, claro, nació en una reunión de Manos Unidas, como cada año que nos reunimos para ver qué novedades o qué proyectos se pueden seguir implementando para fortalecer pues el tejido social y seguir en el camino de las funciones que tiene Manos Unidas desde su acta constitutiva, ¿no? Es más o menos surge con una inquietud por ahí. Pero ¿tú te acuerdas qué celebraciones o qué eventos ya existían aquí en Guanajuato más bien del Día de Muertos para esas épocas? Por ahí del 2007. Sí, más o menos. ¿Qué sería? Pues había algunas actividades que ya teníamos, que era, por ejemplo, los muchachos de los juglares, que iniciaron hace casi 50 años haciendo su función esta que realizan cada año de la función del Día de Muertos. La hacen en la noche del 30 de octubre para amanecer el primero de noviembre. Y luego aparece Toño Borja, el maestro Toño Borja, con el tema de la macroofrenda en las escalinatas. Y hasta ese momento pues era lo que teníamos. De ahí la idea que recuerdo que en aquella reunión de la que hablas, platicábamos de, bueno, ya tenemos a la muerte al oído y a la vista con los muchachos de los juglares, ya tenemos a través de artes plásticas en un nivel más o menos a la altura de los ojos, y si nos elevamos un poquito más pues tenemos la macroofrenda en las escalinatas. Pero la muerte está omnipresente en todos lados. Y entonces, ¿y por qué no en el piso? Y recuerdo que fueron uno de los argumentos que utilizamos para hacer los tapetes. Claro, y algo que es muy interesante, además del crecimiento que ha tenido el proyecto, que creo yo que es importante resaltar, que jamás se diseñó como un atractivo turístico. Y pues nos hemos dado cuenta que esto se ha convertido en un fenómeno, ¿no? No sé, ¿cómo te sientes tú con esto que realmente cada año se desborda la ciudad y esta satisfacción que obviamente nos genera como Manos Unidas y a todo el equipo que conforma la asociación, ver este crecimiento, este desborde de talento, la llegada de tantos expertos en el alfombrismo, el haber visto crecer esta escuela de alfombrismo en Guanajuato, porque recordarás que hace 18 años pues nadie sabía hacer tapetes aquí, ¿no? Pues sí, efectivamente realmente era muy complicado el encontrar quien hiciera tapetes. Recuerdo que cuando planteamos la idea de hacer los tapetes, bueno, ¿y quién? Entonces, pues ahí surgieron algunas gentes, entre ellas la maestra Norma Lilia, recuerdo que era maestra de la escuela que ahora le llaman de nivel medio superior, en aquel entonces la escuela preparatoria, y nos comenta, dice, bueno, nosotros hacemos algo muy sencillo al interior de la escuela, pero pues podríamos aprovechar para sacar a los muchachos. Pues excelente. Entonces, me acuerdo que son los primeros que empiezan a participar en este proyecto, pero si nos vamos unos meses un poco más atrás, pues empezamos desde ¿y cómo le vamos a llamar? ¿Te acuerdas que hicimos una serie de nombres y todo? Y de ahí pues se viene desprendiendo todo lo demás con los primeros 14 muchachos que participaron,
Y aquí como que no funcionó aquello de lo que mal empieza, mal acaba, porque recuerdo que ese día nos llovió. Para esas ocasiones, por cierto, que bueno, es la única ocasión que nos ha llovido. La policía nos andaba queriendo levantar por andar tirando basura en la calle. Vamos, son las veladoras que se colocaron en esa ocasión, pues se nos apagaban porque pues el viento y todo. Todo esto recuerdo que lo hicimos en el pasaje Barón de Humboldt. Te tocó sacar las primeras fotografías, me recuerdo, todavía creo que eran cámaras así de esas de rollo. Sí. Claro, y además es que esta es una forma en la que hemos encontrado de seguir difundiendo nuestras tradiciones y creando una tradición nueva en Guanajuato, ¿no? Pero sobre todo rescatando o más bien respetando estas tradiciones que ya se realizan en las casas o en los panteones, porque algo que hemos platicado mucho es que aquí no vamos a invadirte en la intimidad de la celebración y de tu momento de remembranza a tus seres queridos, sino esto ya es como la parte pública en la que tú quieres demostrarle a la sociedad o quieres platicar con la sociedad, mostrarle a la gente que viene a Guanajuato tu forma de recordar a tus fieles difuntos. ¿Te acuerdas que en algunas ocasiones cuando esto empezó ya a subir de tono, cuando pues, las mismas redes sociales empezaron a avanzar, cuando esto se empezó a popularizar más y empezaron a llegar gentes de otros lados a ver esta muestra de los muchachos que poco a poco se fueron convirtiendo en verdaderos artistas? Y lo entiendo, o sea, entiendo el porqué, la calidad artística de los tapetes y todo, pues porque Guanajuato, seamos realistas, es una ciudad cultural. Es una ciudad donde en varios lados encuentras clases de dibujo, clases de artes plásticas, y entonces los muchachos lo único que hacen es pues, plasmar lo que ya traen. Es como si en este momento nosotros quisiéramos hacer aquí en Guanajuato un taller de talla de madera. Pues perdón, para eso están los muchachos de Paseo del Alto, que son buenísimos para esto. O quisiéramos implementar un taller o talleres o quisiéramos hacer actividades de cerámica. Perdón, los muchachos de Dolores Hidalgo te aseguro que son buenísimos. Bueno, y son buenísimos como no lo han demostrado cuando han venido a hacer el tapete y hacen esa mezcla de colores como si fuera Talavera. Entonces, dices tú, órale. O sea, ahí se nota pues el arte de cada región, de cada zona. Que esto me da pie para comentar precisamente lo de los tapetes. El que dicen, es que eso no tiene nada que ver con la tradición de Día de Muertos. Lo que hacemos en el caso de los tapetes. A ver. Perdón, no tiene nada que ver con la tradición del Día de Muertos que tú conoces. Claro. Sí, porque en Yucatán efectivamente no tiene nada que ver, como lo hacen en Yucatán, que sacan las tumbas, las abren, lavan los huesitos de su deudo y lo vuelven a enterrar. O no tiene nada que ver con Páscuaro, efectivamente, porque allá se van toda la noche, rezan, están orando y se regresan. O sea, lo que sucede es que hay tantas manifestaciones y formas de venerar a los muertos como culturas en su momento tuvimos en nuestros orígenes prehispánicos. Oye, y ahorita que mencionas todo eso, ¿te acuerdas el día que te dije, Pedro, me acaba de escribir una persona que dice que si lo invitamos, pero pequeño detalle, es de Guatemala? Y pues tú sabes, y lo sabe nuestro auditorio, que Manos Unidas es una asociación civil y lo decimos siempre, ¿no? Nosotros pedimos limosna para dar caridad. Entonces yo me acuerdo que te dije, pues yo invitarlo lo invito, pero ¿y qué hacemos? O sea, quiere venir y no tenemos ni para darle agua, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente, era muy curioso. Por cierto, de veras, saludos a nuestros amigos de Chucho Callejero, al maestro Jorge Corleto, que fue el primero que nos apoyó de manera desinteresada totalmente, viniendo con sus propios recursos, como hasta la fecha lo siguen haciendo, y que Blaya nos ayudó para internacionalizar el tapete de la muerte. Y después, como él, vinieron gentes de otros países, como han estado viniendo, y de otros estados. Y recuerdo que nos decían, ¿y con qué nos puede apoyar?
Pues sacando un permiso para que la policía no se los lleve si se duermen en las bancas del jardín, porque no tenemos recursos. Pero fíjate qué bonito fue, cómo fue evolucionando, porque ahí surgen otras figuras ya dentro de la historia del tapete, como son los hoteleros y los restauranteros. No sé si recuerdes quiénes fueron, a mí se me escapa un poco, quiénes fueron los primeros hoteleros y restauranteros que nos apoyaron en este proyecto. Hombre, yo no me gustaría tanto mencionar nombres, pero sí que tengo muy claras dos figuras en mi mente, que es el señor Ricardo Herbert, que desde las primeras muestras nos preparaba guacamayas para los tapeteros. Sí. Y yo recuerdo que al principio era como de, regálame 50 guacamayas. Y de repente un momento me acuerdo que dijimos, 100, 150 guacamayas. Y me dijo, ¿pero tantas? Y yo, es que esto está creciendo. Pero la verdad es que siempre encontrábamos un sí, un eco en ellos. Y obviamente, pues la señora Karen Bernstein de Valadez. O sea, yo creo que ellos dos para mí han sido grandes aliados de este proyecto y obviamente ellos nos han ido apoyando y abriendo puertas para que justamente la asociación de hoteles, la asociación de restauranteros, o sea, lo que es la Canirac y la asociación de hoteles se hayan sumado a este proyecto, porque como bien mencionaste hace unos momentos, o sea, los gobiernos van y vienen. Hay algunos que tienen ciertos intereses para impulsar algunas actividades más que otras. Y entonces, pues no siempre hemos tenido el apoyo que quisiéramos. Pero hay personas, o en este caso, empresarios, que su interés siempre es el mismo, que a Guanajuato le vaya bien económicamente, y encontraron que aunque en este proyecto no lo pensamos como un producto turístico, ellos en su visión más empresarial sí dijeron, esto tiene potencial, hay que apoyarlo. Entonces, sí, yo también siempre digo que un gran bastión del tapete de la muerte es sin duda los empresarios guanajuatenses que nos han ayudado. Y cuando hablamos de empresarios, bueno, ahorita mencioné estas dos grandes asociaciones, como lo es los hoteleros y la Canirac, pero pues la verdad es que tenemos empresarios de todos, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que mencionas nombres, yo soy muy malo para los nombres, más sin embargo, sí recuerdo, por ejemplo, Hugo del Truco 7, Hugo claro. Del Truco 7 también. Sí, no sé, fue el primero que nos empezó a apoyar para darles café a los muchachos que venían. Este otro niño de la Tasca, Chava. No, mis respetos para el Chava, o sea, no, indudablemente fueron alguien. Y cuando viene Jorge, precisamente para lo de la primera ocasión, recurrimos al contador que ahora está creo que en Fonatur, en alguna... Luis Espinosa. Luis Espinosa, el contador. Contador, pasa esto y bla, bla, bla. En aquel entonces creo que estaba en la Asociación de Hoteleros. Le platicamos cuál era la idea, le platicamos que se iba esto a internacionalizar, le platicamos cómo iba creciendo y amablemente él en uno de sus hoteles dijo, adelante, cuenten con la habitación. Muchachos, por lo menos donde se duerman ya tienen. ¿Qué les vamos a dar de comer? No sé, pero aguántenme. Y empezamos a trabajar de esta forma para internacionalizar el tapete de la muerte. Oye, y también, no sé si te acuerdas, pero que también por las redes sociales nos contacta una persona de Estados Unidos y me dice, hola, soy Rex Scottfield, soy fotógrafo y quiero decirte que yo he ido al tapete en varias ocasiones, tengo muchas fotos de ediciones pasadas y te las quiero compartir. Y claro, regresando a esta parte de no tenemos recursos, pues nosotros a veces decíamos, no tenemos fotos, nadie sacó fotos, o nuestros teléfonos son de muy mala calidad, o por andar corriendo ni siquiera nos tomábamos el tiempo de tomar fotos en todos los tapetes. Y pues Rex, o sea, saber que alguien venía desde Estados Unidos para tomar fotos cuando todavía no era tampoco internacional, pero fue como de wow, o sea, fue en esos primeros momentos, creo yo, en los que empezamos a dimensionar que esto ya no era la muestra de arte entre nosotros, los de Guanajuato y las escuelas, y creo que eso nos cambió un poquito el chip de pensar que nuestro evento era
intramuros, digamos, de la caseta para acá, ¿no? ¿No? ¿Qué piensas? No, fíjate que sí fue muy interesante. Y eso de se comunicó con nosotros, se comunicó contigo, porque recuerdo que este hombre hablaba en inglés. Pues yo no entendía absolutamente nada. Tú fuiste la que tuvo que participar ahí traduciendo y todo lo que nos decía este señor, lo cual fue muy interesante. De ahí surgió precisamente la necesidad de crearte una actividad como coordinadora de actividades internacionales, porque después viene lo del Jacobeo, que nos invitan ya a nivel España, porque se viene lo de la pandemia y entonces nos cierran, lo que tú dijiste acertadamente, nos cerraron una calle, pero nos abrieron las puertas del mundo. Y entonces empezamos a trabajar ahora de manera internacional, pero ya en forma, ¿cómo le llaman ustedes? Virtual, efectivamente. Y bueno, pues empezaron a surgir gente que ni idea teníamos de que nos veían en muchas partes del mundo, como se comunican de Brasil para decirnos aquí estamos, se comunican de Colombia, de Panamá, de España, alguien nos llama después de Japón para decirnos es que yo estuve con ustedes en alguna ocasión y ahora quiero hacer una muestra del tapete de la muerte en Japón. Wow, o sea, efectivamente nosotros que estábamos viviendo esto al interior cada año, no lo dimensionamos, pero como lo mencionaste acertadamente, los empresarios, que bueno, por eso son empresarios, saludos a ellos sí lo visualizaron. Y mira, estamos hoy a punto de cumplir 18 años y esto totalmente internacionalizado, totalmente, pues ya, salió completamente de esto. Bueno, estamos haciendo estas grabaciones en este momento, ya apoyados por gente nueva, por una nueva generación, me encanta, yo estoy muy feliz, la verdad, de lo que ha pasado en estos 18 años. Sí, pues mira, justamente este ejercicio del podcast nos va a permitir darle voz también a personalidades que han sido parte fundamental de este proyecto. Te platico y le platico a nuestro auditorio que vamos a tener invitados como el maestro Carlos Rendón, que hoy no hemos hablado tanto del retorno al Mictlán, pero ya voy a hablar con él y él me va a platicar un poco más de qué es Coreda y cómo llega a este proyecto. Vamos a invitar a algunos equipos que están aquí en Guanajuato, equipos que tienen muchos años participando, porque creo que vale la pena que la gente sepa estas historias detrás de. No es nada más Manos Unidas, no es claro nada más, obviamente, los hoteleros. Parte fundamental de este proyecto, y lo mencionamos siempre, son 3 patitas de esta mesa. Sí. Manos Unidas, que somos muchísimos, somos un gran equipo, a todos nuestro respeto, cariño y agradecimiento siempre. Los hoteleros y restauranteros, pero hay una pata que es la fundamental, que son los tapeteros. Exactamente. Yo siempre digo, sin tapeteros no hay tapete. ¿Estás de acuerdo? No hay tapete definitivamente, y entonces esto nos lleva a reconocer precisamente ese trabajo de los muchachos. Yo creo que lo dices. Tenemos gente como la maestra Lidia de la Escuela Benito, que tiene años. Tenemos gente de este colegio del Montessori con la maestra Susana, que también tiene años. Esta otra niña del equipo de ranas muertas, yo le digo niña de cariño, porque pues, yo los vi todos chavitos de ranas muertas que tienen también años participando con nosotros. No sé, en este momento se me escapan algunos otros, pero vamos, es gente que se ha ido sumando y tiene ya años. Nuestro Cristian, el de Santa Rosa, que también tiene años. Bueno, hay innumerables, realmente irlos mencionando a todos, pero sí es cierto, sin tapeteros no hay tapete. Así. Honor a quien honor merece. Y ellos tienen todo nuestro respeto, porque si nosotros podríamos tener muchas ganas de hacer y muchas ganas de participar y muchas ganas pero si no tenemos tapeteros, pues no hay tapete. No hay tapete. Así es, pues justamente, y con esta idea nos despedimos el día de hoy, que es sin tapeteros no hay tapete. Así que este podcast, Manos que Escuchan, será justamente el escenario o la plataforma a través de la cual queremos transmitirles estas historias detrás de los alfombristas
que cada 2 de noviembre se dan cita en la ciudad de Guanajuato. Así que pues nos despedimos de este primer episodio. Muchas gracias por escucharnos y queden pendientes de los siguientes episodios porque sin duda les va a sorprender todas estas historias y todas estas narraciones que tienen ellos por compartir. Sí, efectivamente, fíjate que creo que va a ser muy interesante este ejercicio porque todo lo que hay en el tapete de la muerte encierra un simbolismo muy especial por muchas razones. Cuando hablaba hace un rato que decía de que cada cultura tiene su forma de honrar a sus muertos, efectivamente nosotros nos inspiramos en la cultura chichimeca, que es la que habitó esta región. ¿Y por qué nuestra cultura chichimeca tenía esa forma de venerar a sus muertos? Pues porque era una cultura nómada completamente, andaban de un lado para otro. No era como las otras culturas que estuvieron en Mesoamérica, donde ellos se establecían y ahí estaban, y efectivamente ellos sepultaban a sus muertos, iban y los veían, pues como la cultura tarasca, ¿verdad? De lo que hablábamos, la mexica. Nosotros éramos una cultura distinta. Viene la conquista española, se da un sincretismo de culturas y ahora aparecen muchas cosas muy interesantes, como es lo del retorno a Mictlán y ese sincretismo que se da entre... Bueno, luego el maestro Carlos nos platicará de qué se tratará esto. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en la siguiente cápsula, donde estará con nosotros el maestro Carlos Rendón para platicarnos más sobre esto que nos dejó ya el señor Pedro Chacón sembrado, que es el retorno al Mictlán y este nuevo ritual que se integra al tapete de la muerte ya desde hace 8 años. Hasta luego, cuídense mucho y nos vemos en la próxima edición. Y el viento acaricia los tapetes, los colores abrirán camino al eterno retorno a Mictlán.